Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 2 minutos y siendo además el día viernes 8, ¿no? 8 de junio del año 2018, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, que hacen de ventrílocos a mi alrededor. Buongiorno. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo, la sensación de orfandad, se me quedó el teléfono. Mírcale. Eso es como para llamar Si alguien pasa por mi casa... Alguien muy cool diría, pero Consuelo, eso es liberador. No, eso es como para llamarlo a ONEMI, uno está aislado. Sí, es liberador, pero no a comienzos no es liberador, de semana. es esclavizante. O sea, digo, a comienzos de un día. Es esclavizante. Es neurotizante. Es neurotizante. Te obliga a volver a tu casa, ya estoy calculando, llega 45 minutos tarde, no sé dónde. Bueno, en fin. Entre otras cosas. No los quiero agobiar, es solo por si a alguien le ha sucedido lo mismo. Pero, mira, empatizo. Llamar a la ONEMI. El ONEMI, porque uno está aislado. Yo llamaría a la ONEMI. No, yo llamaría a la ONEMI igual. ¿Vieron lo muchísimo que va a llover? Sí. Entre 25 y 35 milímetros. Y la isoterma, estaba en duda la isoterma, que para Santiago sabemos que eso es un gran tema. Porque tiene que ver con los cajones, como caen. Tiene que ver si se producen aluviones. Por eso, ese es el tema. Es el punto. Sí, pero entiendo que va a estar frío y el que esté frío, de hecho se anuncia, o sea, hay pronósticos por los dos lados, Hay pronósticos que dicen que va a nevar en la precordillera y por lo tanto en las altas cordilleras, y que eso garantiza que no haya un problema de isoterma cero. Exacto, eso leí yo, pero que nos vamos a congelar. Pero también escuché que había un riesgo de isoterma. ¿Cómo se llama la isoterma cero? Isoterma, claro. ¿Dónde está el isoterma? Por el calor, si el agua que cae muy arriba es lluvia o nieve, y si es agua. ¿Dónde está la línea divisoria entre lluvia y nieve? Y nieve. Porque si es mientras más arriba llueve, donde no está clara la línea más peligroso es. Lo que no está clara de la línea divisoria de la lluvia y la nieve en la democracia cristiana. Ahí, porque ahí la isoterma está perdidísima. Oye, yo me dejan gastarme un minutito. Yo ayer pensé que me había equivocado. Yo sé que tengo baja capacidad de comprensión, dije estoy distraído. Cuando escucho al diputado Silver que dice algo así como qué bueno que se vaya a Burgos de la defensa de Santelice, porque así vamos a poder de verdad preocuparnos del fondo de la acusación. O sea, en el fondo, lo que dijo Silver, y que en cierta forma también lo dijo Matías Walker, con otras palabras, pero también lo dijo, es, mire, ¿sabe qué? Nosotros íbamos a votar no en el mérito de la acusación, sino que íbamos a votar por quién era su abogado. Y si su abogado era Burgos, nosotros íbamos a votar a favor de la acusación. Ahora que no es Burgos, bueno, vamos a ver si tiene o no tiene razón. Eso es muy grave. Eso es muy grave. La acusación constitucional no es una acusación política. De hecho, ustedes saben que el Senado actúa como jurado, se supone que deberían desprenderse de sus vestimentas políticas, etcétera, etcétera, y actuar en conciencia y fallar de acuerdo a si hay responsabilidad política. Entonces, pero a mí me parece, y lo dice Chaín, lo dice Matías Walker, lo dice Silver, y dice, bueno, ya, saliendo Burgos, sí, ahora nos vamos a preocupar de analizar la acusación. Antes de eso, era culpable, íbamos a votar a favor de la acusación, porque su abogado era Jorge Burgos, y eso nos generaba a nosotros un problema político. Perdónenme, pero eso es muy grave. Yo a través de, como se dice en la Cámara, pido derecho a réplica por su intermedio, señor presidente. Señora Presidenta. Tú sabes que en la Cámara yo te tengo que hablar a ti a través del presidente. Así que cuando termine el diputado aquí, yo termino, dale. Por su intermedio, yo gracias... Puede hablar, diputado. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, quiero decirle al señor Vergara que yo discrepo, porque si hay un abogado de la plaza, vamos a hablar de los abogados de la plaza, no de los parlamentarios, hay un abogado de la plaza, y en esa condición actúa ahora Jorge Burgos Varela, amigo de la casa, un tipo respetable y todo. Si hay un abogado que tiene carrete, oficio, talento y todo política, es Jorge Burgos. Por lo tanto, a mí me extraña, y hemos tratado de hablar con él, o tratamos de llamar en nada personal ayer, pero él está en un momento como de
retiro y reflexión, es sencillamente para preguntarle si él no calculó, si en la planilla política Excel no le dio de que esto iba a pasar antes, si no logró prever. Creo que le falló una antena en creer que esto se iba a mantener estando él o no estando él, porque es distinto otro demócrata cristiano que es Jorge Correa Sutil, también abogado, también demócrata cristiano, la misma generación, pero no simbolizan lo mismo. No. Jorge Correa Sutil fue ex subsecretario hace un tiempo. Jorge Burgos Varela fue el ministro del Interior de la presidenta Bachelet. Por su intermedio, señor presidente, le pido al señor Vergara que no me interrumpa. Fue el ministro del Interior de la presidenta Bachelet, gobierno que promulga la ley de aborto en 3 causales. Eso es muy simbólica para el gobierno. Entonces, que su exministro del Interior sea el abogado de la contraparte, era evidente que iba a despertar, no el mérito de la acusación, que ahí estoy de acuerdo, en que uno no puede cambiar respecto del mérito de la acusación, sino que el que se transforme en política. Eso es lo que me extraña, por eso me hubiera gustado escuchar al señor Burgos Varela para preguntar si no lo calculó o si lo hizo calculando, porque lo que queda de la democracia cristiana es otro filón de apertura, otra fisura. O si quiso provocar una fisura, o si fue intencional. Si calculó o no calculó. Bueno, volviendo. Gracias, un puntito. No. Okay. Volviendo, ya que me diste la atribución. Sí, pues, silencio, si tú ya hablaste. Por eso me quedé callado. Volviendo a lo original, Burgos afirma que lo invitó Correa Sutil, ¿verdad? Y que él se sumó a la defensa de la acusación constitucional. Uno, porque lo había invitado Correa, que él considera que era un gran abogado, bla, 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 amigos, pero fundamentalmente también porque no le veía sustento a la acusación constitucional, y también porque había muchos parlamentarios de la DC que habían manifestado que no le veían sustento a la acusación constitucional, ante lo cual él decide, me imagino yo, ponderando los efectos políticos que iban a ser fuertes, pero dijo, bueno, en mi propio partido hay mucha gente que está en este punto también. Ahora, yo coincido contigo, es que yo me rehúso a creer que lo hizo intencionalmente para hacer un quiebre más en la DC. Yo también. Pero yo lo expongo, pero no suscribo esa tesis. Claro, pero retomando lo que dice Nicolás, la voltereta dentro de los propios parlamentarios de decir en un comienzo que estaban en contra de la acusación y luego molestarse y eventualmente querer votar a favor de ella solo porque Burgos estaba en la defensa. O sea, ¿dónde quedan al final los principios en este tema? Que mi punto es ese. O sea, yo puedo estar de acuerdo con usted en que hay un error político. El error político del subsecretario general de la presidencia, Claudio Alvarado, que es quien define la estrategia. Hay un error hay un error de Jorge Burgos al aceptarlo. Yo puedo estar completamente de acuerdo con ustedes. No tengo ningún matiz por su intermedio, señor presidente. Pero en el fondo, lo que yo quiero decir es que es muy grave lo que ha pasado es gravísimo. Ustedes acúsenme de tonto grave, ni un problema. Pero es muy grave cuando alguien... Es como si un juez dijera, mire, ¿sabe qué? Mire, viene el señor X a ser juzgado. Mire, si lo defiende Matías del Río, a mí me carga las cosas que dice en la radio de Matías del Río, así que si lo defiende Matías del Río, va a salir culpable. Si me cambia el abogado defensor, si viene la Consuelo Saavedra, que me cae bien, ¿sabe qué? Ahí voy a juzgar, ahí va a tener derecho al debido proceso. Si no, pierde el derecho al debido proceso. Si entiéndanme, insisto, puedo ser un poquito catón, pero es muy grave. Es muy grave que se haga además con un desparpajo total y que se dejen claro que ahora sí se van a preocupar del mérito, porque antes lo que estaban preocupando era el hecho político. Es gravísimo. Sí, lo que pasa es que esto no es un juicio normal y corriente. Pero esto no es un juicio normal y corriente que atropellaron una gallina, que me atropellaron el perro, me robaron un balón de gas. Este es un juicio político que obviamente la componente política tiene que estar en la evaluación. 8 de la mañana con 11 minutos. Hablamos en off en Radio Duna junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra, quien les habla, Nicolás Vergara. Súper breve, atención evidentemente con la visita del Monseñor Chicluna y de Bertomeu, porque ya ayer en la tarde andaba circulando, veremos cuándo se concreta, pero que el obispo de Osorno saldría antes
Ya a Juan Barros se le aceptaría la renuncia antes de que llegue esta misión a Osorno, porque no está muy claro cuál va a ser la coreografía que va a suceder en Osorno, exactamente a qué van a conversar, qué temas. Los laicos de Osorno ya han sido recibidos por estos mismos personeros del Vaticano en el mes de febrero, acá en la ciudad de Santiago, y ellos mismos se preguntan, bueno, ¿qué vamos a conversar? ¿Y qué rol iba a cumplir Juan Barros, que ha sido la piedra en el zapato que ha terminado provocando todo lo que hemos visto en la Iglesia Católica? Fue el gatillo. Exacto. No es la esencia, pero fue el gatillo. Y en eso va a quedar en la historia Juan Barros, que paradojalmente fue el que produjo el cambio. Era parte del problema y es el que gatilla un cambio tan profundo como el que estamos viendo. Chicluna y Bertomeu llegan el 12, van a estar en Santiago al comienzo y después se van a Osorno. ¿Ya? Pero quizás tengamos este domingo en la misa, quizás le dan la oportunidad al obispo de despedirse de los feligreses. Hecho... domingo. Hablando de política, esto también es un hecho político. Totalmente. Relevante en todo el manejo que está haciendo la jerarquía de esta salida de la crisis que se está cocinando a fuego bien lento. ¿Esto es información o es un son fuentes que dicen que no es una información concreta ni oficial del Vaticano? Estaba revisando, no hay por lo menos comunicado a esta hora del Vaticano que anuncie la salida. Porque de hecho yo estuve conversando con algunos... Es probable que lo diga él mismo, por la forma en que se han manejado las cosas. Te digo que, claro, esto es una hipótesis probable de que fuentes que tendrían esa información. Yo he conversado con algunos de los sacerdotes que le ha tocado estar en el Vaticano en las últimas semanas, y que tienen información en contrario, que no sería tan luego, tan inminente, pero para el caso da lo mismo, es que gana una apuesta si tanto después de que llegue a Chicluna, pero en caso que es la inminencia la que está en duda. Hay gente que dice que no. Hay gente que dice que no es tan así, que le parecería raro que fuera el diseño de la acción, pero no es tan relevante. Lo que yo creo que es relevante es que Barro tiene los días contados en Osorno. Bueno, hay una información a ver, yo tengo una información, digamos, de fuentes oficiosas, que indica que el tema no es tan simple como se plantea. El Papa ha llegado a la convicción de que Juan Barros no puede seguir siendo obispo de Osorno. Eso está fuera de toda discusión. Como datos, claro. El tema práctico es que el Papa quiere ser muy claro en separar la condición de teórico encubridor de Caradima, de Juan Barros, de su inhabilidad para ejercer el cargo. El Papa ha llegado a la convicción, según me han dicho, y por favor yo lo digo, digamos, lo digo responsablemente porque es una fuente muy buena, pero poniendo todos los reparos del caso, el Papa ha llegado a la convicción que al menos en el caso de Juan Barros, él es una víctima más de Caradima. Y que puede haber sido efectivamente encubridor, pero el encubrimiento se basaría en que él también estaba bajo el influjo de este personaje, que sus capacidades psicológicas estaban anuladas y que había sido abusado al menos de conciencia. Entiendo la convicción que se ha formado el Santo Padre. A partir de ello, la intención, y por lo mismo, él considera que, dado eso, está inhabilitado para seguir siendo obispo de Osorno, porque no está en condiciones, por el daño, por lo dañado como persona, no está en condiciones de ejercer el cargo de obispo de Osorno, dadas además las condiciones de lo que está ocurriendo al interior de la diócesis. Y esa situación es la que el Papa querría que quedara clara en función de la salida. Él está inhabilitado, pero no necesariamente por el hecho de ser victimario, sino por el hecho de ser víctima. Es un límite bastante complejo, bastante difuso, pero eso podría llevar a que la salida del obispo de Osorno tuviera una condición más voluntaria de la que uno esperaría. Recordemos que siempre, cuando hablaba Juan Barros, sostenía que el Papa le había pedido que se quedara. Si el Papa lo libera de esa petición, Barros estaría en condiciones de irse. La diplomacia vaticana, ustedes decían que esto era política, es política y es diplomacia vaticana. 1000%. Pero que no, es impresionante. Claro, porque quedas como interdicto porque no solo estás dañado, sino que eres incapaz de reconocer ese daño. Okay. Bueno,
Incapaz de decir, viví equivocado, me tocó vivir esta experiencia. O sea, incapaz de renunciar. Dado ello, eres inhábil. Incapaz de cortar finalmente el vínculo con el padre simbolizado en Caradima, por irme como en la psicología barata. El padre abusador. El padre abusador, primero una psicología un poco barata, pero esa idea versus otros sacerdotes donde han dicho, sí, la verdad es que soy víctima, asumo eso, asumo el daño que implica en mí y de lo que hice alrededor. Y el que puede haber causado en otros. Exacto. Porque esa conciencia no existe en Juan Pablo. Claro, esa conciencia no existe porque no ve ese abuso, porque no cree en ese abuso en los términos en que se ha planteado y porque sigue siendo fiel, entre comillas, a Caradima. 8:17. Hablamos en off, en Radio Duna, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra. Sí, recuerden que bueno, vamos a tener pronto seguramente más adelante una conversación de temas económicos, pero esta fue una noticia que se ocurrió. Es más política económica. Claro, ocurrió ayer en la tarde, se dio a conocer de parte de Schwarzenegger, Federico Schwarzenegger, el presidente del Banco Central, y Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda, abro paréntesis, súper empoderado. En la crisis de hace 3 semanas, o un mes, o 2 semanas y tanto, en Argentina, uno de los tantísimos problemas que había y que los médicos de la salud de la economía argentina decían es que en Argentina no hay una cabeza económica. Cuando hizo esa cumbre... Banco Central, Economía y Hacienda. Cuando hizo esa cumbre Macri en la residencia de Olivo, parecía una asamblea de expertos en economía, y tenían de alguna manera, todos eran pares. Bueno, a Duhovne, el ministro de Hacienda, se le ha puesto ahora como primus inter pares, que es la cabeza económica, y él, de alguna manera, pimponea con Schwarzenegger. Dicho eso, que eso pasó entre esa crisis y ahora, no solo vino la pedida de plata y de salvavidas del Fondo Monetario Internacional, sino que vino esta reestructuración interna del equipo económico, y fue Duhovne básicamente el que viajó y el que se juntó con Christine Lagarde para conseguir el crédito en ese momento de $30.000 millones, que parecía una palabra, una cifra monstruosa, increíble. Allí vino todos los fantasmas, como vinieron los fantasmas con el verbo vuelve, que un verbo que hemos escuchado esta semana a raíz de lo de SQM, vuelven los Ponce Lerú, vuelve el FMI, esos fantasmas de las vueltas a panoramas antiguos. En Argentina la vuelta al FMI era tremenda, con $30.000 millones, por lo que podía significar, y no se conocían los detalles o las condiciones que pondría la FMI. Bueno, ya no son $30.000 millones, son $50.000 millones los que el FMI... 30.000 el tope de la línea, 50, hay 20.000 extras. Y es un fondo del FMI que está agregado con otros fondos que provienen de otras partes, pero da lo mismo. Este es el fondo el préstamo, la ayuda es parcializada, no es de una, viene en 15 días más aproximadamente el primer fondo, la primera remesa, si se quiere, por $15.000 millones, que viene una patita para tratar del equilibrio fiscal, viene también para fortalecer el tesoro o la reserva argentina, y también para planes sociales. Lo interesante es que Argentina ha conseguido este préstamo, y básicamente lo que hay que ver cuáles son las condiciones. Y una de las condiciones que más llama la atención es que Argentina se compromete a reducir drásticamente el déficit fiscal, que es uno de sus problemas enormes, que gasta más de lo que produce, más de lo que consigue. Es decir, cada vez el chanchito está más vacío. Tiene metas de inflación muy potentes, y entre varias otras cosas, pero esas son las dos más importantes. Para la inflación se busca dejar libre flotación del tipo de cambio, y que ya no va a ser el Banco Central el que tiene que estar, como dice, salvando la reserva, con la reserva cada vez interviniendo, sino que se va a dejar libre flotación. Vamos a ver cómo opera el mercado respecto de esto. ¿Libre o sucia? Libre flotación, esa es la condición que se pone. Okay. Libre flotación del tipo de cambio, absolutamente, es lo que pone como condición el fondo para entregar en 36 meses estos $50.000 millones. Y mira qué interesante es la petición en déficit fiscal, que es como el corazón del problema. Hoy día Argentina tiene un déficit de 3,2, o sea, está planteado para este año 3,2, se plantea que tiene que llegar a 2,7. Se lo baja a 2,7, sí. O sea, para el 18 decían, bueno, vamos a tener un déficit, un negativo de 3,2, usted tiene que llegar este año a 2,7. Al próximo año tiene que llegar con un déficit de 1,3. Sí. Al año 2020 tiene que llegar con un déficit 0.
Y al año 2021 usted tiene que tener superávit de 0,5% del producto. Háganse esa. En 3 años tiene que recorrer desde el menos 3,2 que era ayer, el pronóstico para este año, sí, a más 0,5. Esto implica reducir el déficit en 19.300 millones de dólares. Si Argentina, con un detalle. Argentina vamos a ver si lo puede hacer. Vemos la semana pasada en el Congreso una gran pelea por el intento de los ajustes de las tarifas, que la perdió Macri en el Congreso, tuvo que vetarla. Sí, pero espérate, porque es que ahí viene lo importante del acuerdo con el fondo, que se hace cargo de eso, porque le acepta una inflación de un 17%, sí, de un 17% para el 2019, 13% para el 2020 y 9% en 2021. O sea, es un apoyo al gradualismo. O sea, ahora, lo que es interesante, mira lo que dice Christine Lagarde. Como lo hemos destacado anteriormente, se trata de un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino. No venimos a imponer nada. Pero porque... Y que pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos. Hay otro elemento. El acuerdo mantiene, esto es inédito en el fondo, un piso para el gasto en asistencia social, el que no bajará como porcentaje del producto durante los próximos 3 años. Es inédito, o sea, la verdad... No es la verdad, cinturón, cueste lo que cueste, sino que es una pata social. Es la nueva forma de actuar del fondo. El fondo, la verdad que nunca, la verdad que es el fondo soft. Y la verdad que lo están haciendo entregarle un paraguas financiero a la autoridad con un monitoreo bastante distante y lejano. Está jugándose muchas fichas Christine Lagarde en Argentina. Son las 8:22. Bueno, evidentemente que ya es trending topic número 1 la muerte del famosísimo chef estadounidense Anthony Bourdain. Él se suicidó a los 61 años, estaba grabando un capítulo para los programas de televisión, está en CNN hoy en día, en Francia, en Estrasburgo, y ahí lo encontraron en la pieza de su hotel. Estaba leyendo un poco para atrás la historia, porque uno lo conoce sí, evidentemente por la tele. Hizo No Reservations por muchísimos años en Travel Channel, uno de los grandes chefs viajeros. Cuando surgen los chefs como celebridades y asociados fundamentalmente a los medios de comunicación, él es uno de los grandes en esa línea. Y él fue de los primeros chefs que reveló masivamente como los oscuros rincones de la cocina. Él fue cocinero por un montón de años en un famoso restaurante de Lower Manhattan que se llama Leal. No sé pronunciarlo en francés, pero Les Halles, no sé, Leal, supongo. Leal. Y básicamente lo que hacía era papas fritas con buena carne, ¿ya? Era una brasserie. La más tradicional, probablemente una de las más tradicionales de Estados Unidos. Bueno, luego salió de ahí, se convirtió como en una franquicia, estaba en Park Avenue. Cerró hace poco, Leal, en las últimas... ¿Pero era de él o él cocinaba ahí? No, él cocinaba ahí. Cocinó por muchos años y después quedó como chief at large o algo así, le pusieron. Pero ya no tenía vínculos con Leal. Pero un día manda un artículo al New York Times, ¿ya? En los 90 esto, como contando la trastienda de una cocina. Ya, y para su sorpresa, se lo publican, fue un hit, y luego saca un libro que fue súper famoso, que se llama Kitchen Confidential. Y bueno, y ahí empieza ya la historia más mediática de Anthony Bourdain. Y estaba pensando, hubo otra figura súper emblemática de los 90 que también murió, también se suicidó esta semana, que es Kate Spade, una diseñadora, 55 años, súper alegre, todo el mundo, las carteras siempre colores así brillantes. Durante una época como comprarse, para las gringas, comprarse su carterita Kate Spade era casi como, no sé, el collar de perlas, comprarse así como cuando pasas de edad, cuando cumples 18, cuando la mamá te hace un regalo como especial, en una época en Estados Unidos te regalaba tu cartera de Kate Spade, que son muy bonitas, y mucho artículo sobre la depresión, a propósito se murió también la Argentina, la hermana menor de la reina Holanda. De la reina Holanda. Y hay mucho artículo dando vuelta en estos días a propósito de estos suicidios inesperados, de la depresión, de cómo darte cuenta, de que no es evidente, de que muchas veces la persona que está con una depresión profunda no necesariamente se nota, porque también no necesariamente es tan evidente de que no te quieres alejar del mundo. Lo digo en el siguiente sentido, tú puedes disimularlo y tratar de andar contento para no molestar a los demás, y al final cómo estar súper atento a las señales, no solo
uno se tiende a centrar, no sé, pensé en el caso del nido de águila, en cómo sufren los adolescentes, pero cómo sufren también los adultos, ¿ya? Y cómo están súper solos, cómo no siempre buscan ayuda, cómo a veces se busca la ayuda solamente como medicamentos y no en conversaciones más profundas, en cómo puedes salir de la arena movediza que es la depre. Eso, perdón, en el lugar común, pero uno a veces no está atento a esas señales y a esa compañía que requieren las personas que lo están pasando mal. En un lugar común, ayer escuchaba a un experto psiquiatra y decía que me llamó mucho la atención que está súper comprobado el que se producen, por así decirlo, unos enjambres, mira, me llamó la atención el nombre, lo retuve, enjambres suicidas. Porque hay un efecto de imitación y está comprobado, según dice la psiquiatría, tanto así que hay lugares que están georreferenciados donde se producen. En un momento en Estados Unidos fue el Golden Gate, hubo un momento en un mall aquí en Santiago donde se produjo uno y después por efecto de imitación otras personas de similares características hacían lo mismo. Es decir, esto era a partir de esta serie que hay, que habla de la... 13 Reasons. Exactamente, 13 Reasons, y a partir de eso hablaba el experto de que esto no son lugares comunes lo que estás diciendo, hay que ponerle mucho ojo cuando se producen estas suertes de enjambres, no es que estemos en uno de ellos, quién soy yo además para calificarlo o no de enjambre, pero cuando se producen, no es raro que se produzcan o en determinadas temporadas, o en determinadas condiciones. O en determinados tipos de personas. O en determinados tipos de personas. Bueno, en la prensa internacional, en Chile no lo hacemos, no tenemos como un fono suicidio. Digo que los medios de comunicación... Digo que los medios de comunicación, cuando lees un artículo sobre alguien que te pone abajo al tiro. Sí. Está teniendo pensamientos suicidas, llame a este número, comuníquese con nosotros. Si hay casos de violencia intrafamiliar, que has visto que en general uno ya tiene internalizado en los medios de comunicación de poner el número, el fono ayuda, o de violencia en los niños, creo que quizás también nos faltaría un apoyo más masivo en temas de salud mental y de depresión. 8 de la mañana con 28 minutos. Oye, dos temas que no quiero dejar pasar. Uno, bueno, el tema del presupuesto, la rebaja del presupuesto del Sename. Que no fue tal. Yo creo que yo creo que los gobiernos cuando asumen que mejor ponerse colorado una vez que rosado varias, ¿cómo es que 100 veces amarillo. Que 100 veces amarillo. Más vale ponerse colorado una vez que 100 veces amarillo. Fondo, mire, sí, le bajaron, bueno, sabe que le mando un decreto para que usted lo devuelva todo. Aquí, eventualmente se podrían dar 1000 explicaciones, que no se afectaba las subvenciones, que esto era gasto administrativo, pero probablemente el gobierno cortó por lo sano y dijo, ¿sabe qué? El que explica se complica, así que en vez de explicar, mire, señor Larraín, ahórrese la pata en otro lado. Ayer yo pude hablar con Susana Tonda en la tarde. Ya. Así que bastante de primera fuente explica que fue el presidente, que ella habló con el presidente, que fue el presidente el que hizo en términos de internautas undo. Undo es como deshacer es con control Z, hizo un control Z para atrás y no solo control Z, sino que le agregó 1.000 millones más. De los 3.920 algo que era lo que se había recortado, el presidente deshace ese recorte y le agrega 1.000 millones más. Y ahora dice ella, nos explicaba ayer en Nada Personal, que está tratando de ver cómo seduce. Ella utilizó la palabra seduce, convence, arma un proyecto suficiente para ampliar el presupuesto 2019 del Sename, que es muy chico, muy acotado y no está acorde a los desafíos que tienen. Pero yo tengo la impresión que el gobierno aplicó control de daño. Además, era bastante poco explicable que la misma semana en que se publica la agenda de la infancia ocurra esto. Yo creo que ahí de repente hay... Ya, sí, puede ser, pero por lo menos avísale a todos los involucrados, porque ayer, ponte tú, la DIPRES, apareció un artículo de La Tercera de hoy, da lo mismo, yo sé que es paja, o sea, como hojarasca, paja molida, chimuchina, pero que la DIPRES dice, no, se implementarán de forma pareja los recortes para todas las instituciones del Estado, las medidas no afectarán en el caso del Sename ni las subvenciones ni el gasto per cápita por niño. Entonces, hasta ayer la DIPRES en un comunicado oficial todavía tenía sí, de acuerdo, considerado que iba a haber recorte en el Sename. Sí, claro. Ahora, y capaz que sea necesario un recorte en el Sename, capaz que haya costos de administración, capaz que haya asesoría, capaz que haya un montón de cosas que sea razonable cortar. Si el punto práctico es que aquí no se quisieron comprar un problema político. Ya, pero si eso es así, muy bien, estupendo, pero avísale a todo el mundo para que no tengamos informaciones contradictorias en el mismo día. Yo creo que la DIPRES se enteró igual que tú y yo y Matías.
Ahora, el tema es que no hayan sacado el comunicado, que no hayan retirado el comunicado. O sea, el problema es de la DIPRES, no es de los que no le avisaron. Porque avisados estábamos todos. Y además un decreto que se firmó. 8:30, esto es Duna. Yo hablé de dos temas. El otro es tal como hay reuniones de comités de todo tipo por la lluvia. Ayer hubo una reunión muy importante y bastante inédita, básicamente por la publicidad, respecto a los ataques informáticos que han sufrido algunas instituciones bancarias, específicamente el Banco de Chile. Ayer Hacienda agendó una cita que va a incluir al Banco Central, al Comité del Mercado Financiero y a los super de bancos y de pensiones, a partir de los riesgos implícitos en lo que ocurrió con el ataque informático al Banco de Chile, el cual algunos de sus clientes aún han sufrido algunos problemas. Recordemos, aquí nos lo decían. Algunos de sus clientes estuvieron cerrados un montón de sucursales hace 2 semanas. Absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Como un montón de gente ya ni va a las sucursales, no se enteran, pero... No puedo olvidar la cifra que nos dio una altísima autoridad de este país en ejercicio al momento que nos la dijo. Nos dijo en privado, así que no puedo revelar quién es, que ponte tú, las cifras no las recuerdo, porque se me van los ceros, pero los ceros que la invento el año pasado eran 10.000 o 10 millones de ataques diarios, de ataques de ciberataque. Este año eran, por ejemplo, 315.000 millones, pero no me estoy equivocando, ¿no? Por ahí. Era algo o sea, los números eran tan grandes que ya da lo mismo, 315, pero de 1 millón para arriba ya era mucho. 315.000 millones de ataques diarios. Entonces, que se te cuelen algunos es muy difícil, que no se te cuelen algunos es difícil. La digitalización llegó para quedarse, eso bien lo entiende el Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app de BBVA Chile o ingresa en bbva.cl creando oportunidades. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Súbete a tu Volvo S60. Su diseño, innovación y tecnología lo hacen un modelo perfecto para ciudad. Aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 15.490.000. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos. Un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Descubra los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Puede ser su liderazgo y solidez financiera o la información clara y transparente que entregan. En Consorcio se mueven para darte muchas razones para confiar, porque entienden que es lo más importante para ti y tu familia. Conocen más en www.razonesparaconfiar.cl. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es lo que los mueve. Vayas donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas LATAM Pass. Reserva ya en hertz.cl. La Cámara Chilena de la Construcción te invita este 4 de julio a la Conferencia Internacional de Ciudad, donde destacados expertos internacionales compartirán su visión de cómo reenfocar el desarrollo de las ciudades hacia los ciudadanos. Inscríbete en www.conferenciaciudad.cl. Para algunos, el otoño se disfruta encerrados y reunidos en un lugar acogedor. Pero para nosotros, el otoño se disfruta afuera, en el lugar que siempre soñamos. Con Volvo, el otoño se vive sobre ruedas. Aprovecha nuestros precios especiales de temporada en todos los modelos 2018. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Consulta por modelos con bonos de financiamiento Forum. Volvo Innovation Made by Sweden. En Consorcio me hacen la vida más simple y me dan muchas razones para confiar, porque entienden que es lo más importante para mí. Sus expertos me asesoran en seguros de vida con ahorro, APB, rentas vitalicias, seguros de auto, casas, mascotas y mucho más. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. Lo más importante de las ciudades son sus ciudadanos. Por eso llega la 7ª Conferencia Internacional de Ciudad Reenfoque Urbano, donde junto a destacados expertos internacionales en urbanismo, abordaremos las soluciones que exigen las grandes ciudades para seguir desarrollándose sin perder el foco en las personas. Te esperamos el miércoles 4 de julio en Casa Piedra. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Oye, ¿qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? No, se va directo a mi futuro, directo a mi tranquilidad, directo a mi familia. Invierte hoy tu devolución de impuestos en productos voluntarios de AFP Habitat y haz crecer más tu futura pensión. Elige Habitat, la AFP líder en productos voluntarios y número 1 en rentabilidad en los últimos 5 y 15 años en todos los fondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... 5 minutitos más. Solo 5. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. ¡Créelo! Descarga la app BBVA Chile o ingresa a bbva.cl para descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Porque tu futuro merece la mejor rentabilidad, invierte tu devolución de impuestos en Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos en 15 años y líder en productos de ahorro voluntario. En junio es el mes de la próstata y Clínica Alemana ofrece un 40% de descuento en el examen preventivo a hombres desde los 45 años o 40 si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. Inscripciones en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. La Reinvial, los más premiados en la industria en los premios Salmón. Mejor administrador de renta variable según Morningstar y muchos premios más. En la Reinvial el objetivo es que este 2018 sea aún mejor para todos sus clientes. Invierte con la Reinvial, porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La Reinvial. Haz crecer tu empresa con la nueva oficina digital Movistar. Contrátala por 45.000 pesos mensuales con internet dedicado Pro 100, central virtual, Wi-Fi y 1.000 minutos a fijos y a móviles más minutos libres entre anexos. Movistar elige todo. En Movicenter tenemos todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Avenida Américo Vespucio Norte, 1155 Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. ¿Pensando en digitalizar tu empresa? Conoce eCert Chile. Firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta eCert al 236-07175 o ingresa a www.e-certchile.cl. ecertchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. 8 de la mañana con 39 minutos. ¿Haces tus honores? Sí, claro, nos acompaña Klaus Schmidt-Hebel, economista, hombre de la casa, conocidísimo por todos ustedes, por los auditores, pero ahora además está recién nombrado como líder, como presidente. No sabía si era presidente o director, del Consejo Fiscal Asesor, que cumple un rol bien importante en nuestro país, en su trabajo que hace con el Ministerio de Hacienda. Klaus, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero saber tu visión de qué tan dividido, antes de comenzar con los desafíos que vienen del Consejo Fiscal Asesor, qué tan dividido quedó con la salida de los 3 consejeros anteriores, con el traspaso de un gobierno a otro, toda la discusión sobre gasto. Si el gobierno anterior había comprometido gastos o eran solo proyecciones, qué tan peleados quedaron y al final si se le hizo daño a la institucionalidad del Consejo Fiscal Asesor.
Mira, yo creo que, déjame destacar las virtudes de que hubo un Consejo Fiscal Asesor. El grupo anterior, cuyo mandato, algunos de ellos terminó el 31 de mayo, y por eso que entramos 3 personas nuevas, porque simplemente el periodo se les acabó, ¿no es cierto? Tomaron un rol importante en la gestión anterior del ministro Izaguirre, en la gestión actual del ministro Larraín, y por tanto validaron su rol de Consejo Fiscal Asesor dependiente del ministro de Hacienda. Y esa variación fue porque primero identificaron un error conceptual en el cálculo del déficit estructural o balance cíclicamente ajustado en el mes de enero. Luego convencieron al ministro de Hacienda de no hacer un cambio metodológico al cálculo de la regla fiscal, eso fue a comienzo de marzo, y luego con el ministro de Hacienda nuevo hubo una discusión con disenso interno de dicho Consejo Fiscal Asesor respecto de cómo llamar una realidad, y esa realidad son los gastos, las presiones de gasto, como les llaman uno, o gastos comprometidos, como lo llaman los otros. El nombre da exactamente lo mismo, pero indica sin duda un hecho de que hay ciertas partidas de gasto, particularmente en el sector salud, que implican una cierta obligación del gobierno, y así lo ha entendido el gobierno precedente también, de gastar más en el sector salud de lo que está presupuestado. Entonces, en todo esto, más allá de las diferencias de opinión que pudiese haber habido y hubo, en el seno del Consejo Fiscal Asesor, el Consejo jugó un rol importante, siendo un Consejo Fiscal dependiente y no autónomo, no independiente, porque todavía no ha pasado la ley. Y por tanto, me imagino que ustedes también me preguntaron sobre eso, celebro sin duda, pero ya anticipo mi celebración de que el gobierno haya enviado un proyecto de ley al Congreso de elevar muy significativamente el estatus de este Consejo Fiscal Asesor y Dependiente a un Consejo Fiscal autónomo nombrado por ley, con los integrantes nombrados por el Congreso. Es interesante como la historia, sobre todo las actuaciones del Consejo que tú nos describes en el último año, porque en enero tenemos, cuando estaba todavía el gobierno de Bachelet, el Consejo se tira, por decirlo así, bien coloquialmente, en contra del gobierno. Entonces, eso revela que el Consejo, si bien es dependiente, también tenía una cierta mirada técnica, y que no era una mirada tan política. Pero finalmente tenemos en marzo, cuando salen, donde a mi humilde entender, se cruzó un poquitito la barrera, aunque ya había cambiado el gobierno, ya, la barrera del análisis político en esta materia, ¿o no? Quizás porque el gobierno empezó también a hacer, o el ministro de Hacienda empezó a hacer un poquitito de política con el tema de las presiones o los gastos comprometidos. A ver, yo creo que el modelo en esto a seguir en cuanto al comportamiento es el Consejo del Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile, cuando toma una decisión de política monetaria, puede ser con minorías y mayorías. Una mayoría decide subir la tasa, una minoría de 2 o un consejero decide mantenerla. ¿Cuál es el comportamiento esperado y cumplido por los consejeros? Los consejeros no salen al día siguiente, los que votarán por la mayoría o por la minoría, emitiendo su propia opinión y criticando o apoyando lo que decidió la mayoría. Eso simplemente no se usa. Se presenta una decisión colectiva con mayorías y minorías, la minoría acata eso, y puede que algún consejero, con autorización de su colega, 2 semanas más tarde, 3 semanas más tarde, después de publicar las actas con los votos individuales, decida dar, con autorización de su colega, una entrevista de prensa en la cual justifica su posición. Entonces, eso es lo que creo yo que debería ser el modelo de comportamiento de un Consejo Fiscal Asesor también, y de cualquier consejo consultivo dependiente o independiente del Estado, que es una forma institucional de proceder. Klaus, va a haber un cambio, se envió el proyecto para que sea remunerado, para que sea elegido de una manera distinta, para que tenga otro estatus, como decías tú. Y mayores funciones. ¿Cómo? Y mayores funciones. Mayores funciones. Exactamente eso. Naturalmente, cualquier decisión que ahí salga no es vinculante, porque el ministro de Hacienda no se le puede poner una camisa de fuerza. De lo contrario, se nombraría un grupo de ministros. Así es. Pero ¿cuál es la real...? O sea,
el real poder que tienen de contrapeso, o depende mucho de la voluntad del ministro de que tome en consideración? Me refiero al nuevo proyecto, a lo que viene. El nuevo proyecto, número uno, por el nombramiento que tiene que ser refrendada por el Consejo de 4 de los 5 consejeros. Es a proposición del presidente, pero con acuerdo del Senado, muy parecido para 4 de los 5. El quinto, que es el presidente, lo nombra el presidente de turno por un periodo de 4 años. Tendrá independencia y, por tanto, en sus opiniones técnicas, en sus recomendaciones y, muy importantemente, en sus dar cuenta al Congreso, ellos deben, y esa es una de sus funciones nuevas del proyecto de ley, dar cuenta al Congreso. Ellos van a ser llamados por el Congreso para presentar su posición técnica respecto de la ley de presupuesto y los supuestos que están detrás de ella. Y segundo, también respecto al monitoreo de la ejecución presupuestaria durante el año correspondiente. Eso es parte de lo que todo Consejo Fiscal independiente del resto del mundo hace. Nosotros en Chile estamos al debe. Esto ocurre en muchas economías. Hay 50 países del mundo, incluyendo Perú. Yo participé como invitado especial en la celebración de los 2 años del Consejo Fiscal Independiente hecho por ley hace 3 años por el Perú el año pasado. Sí. Y ahí presenté precisamente la experiencia mundial de Consejos Fiscales Independientes. Hay 49 países del mundo que tienen Consejo Fiscal Independiente, más o menos 3, debe ser quizás 51 hoy día, pero hay un país del mundo que tiene un Consejo Fiscal en el formato del dependiente. Ahora, eso se debió de una historia, porque en el 2013 no estaban los votos, comienzo del 2014, para el proyecto de ley que envió el presidente Piñera en su primera presidencia, para hacer el upgrade, el cambio de estatus, y llevarnos a un Consejo Fiscal independiente. Interesantemente, la entonces candidata a la presidencia, en su programa, doña Michelle Bachelet, tuvo un punto muy importante, que era la propuesta de un Consejo Fiscal Independiente enviado por ley. Es decir, hizo suyo también esta tendencia mundial. Entonces, acá hay un acuerdo técnico completo entre los especialistas técnicos en materia fiscal de izquierda, de centro y de derecha, la necesidad que Chile tiene y que Chile está al debe. Y por tanto, celebro que este proyecto de ley se haya finalmente enviado ahora, con un consejo más. Ahora, respecto a tu pregunta... Sí. ¿Cómo se administra? ¿Cómo se administra? Sí. Eventuales diferencias y discrepancias que puedan darse en alguna circunstancia o coyuntura que sean muy fuertes. ¿Cómo el ministro pelea con este consejo que es autónomo, que es diverso, que es técnico? ¿Cómo opera en la práctica eso? El futuro Consejo Independiente Autónomo tiene la autonomía completa de diferir respecto de la evaluación que hace el ministro de turno, respecto a la situación fiscal. ¿Perdón? De repente no se apela a las razones de Estado. No, pero es que sus recomendaciones no son vinculantes. No sé. Entonces, al no ser vinculantes, lo que hacen es ponerse como un elemento. Vinculante, pero tiene un peso que es casi vinculante. Un peso muy importante. Es exactamente la misma figura que tiene el ministro de Hacienda en política monetaria en Chile. Cuando se sienta en el Consejo del Banco Central. Él participa en las reuniones con voz, pero no con voto. Los que votan en el futuro Consejo Fiscal Independiente son los 5 consejeros. Estando de acuerdo o en desacuerdo el ministro, ellos son autónomos e independientes. Y así como el ministro de Hacienda, típicamente, ¿no es cierto?, muchas veces ha presentado posiciones diferentes al Consejo del Banco Central en cuanto a subir tasa o mantener tasa. Todo ministro típicamente aboga por mantener o reducir tasa y da argumentos técnicos. Y el Consejo vota de acuerdo y muchas veces en desacuerdo con el ministro de Hacienda de turno. Ahora, muy importante, la gran diferencia en un Consejo Fiscal, aquí en la Quebrada del Ají, con un Consejo del Banco Central, es que un Consejo Fiscal independiente nunca hace política fiscal. Las decisiones de política fiscal, ningún país del mundo la ha delegado desde el ministro de Hacienda o desde el gobierno de turno, ¿no es cierto?, al Consejo Fiscal. Las decisiones finales las toma el gobierno, el ministro de Hacienda, Dirección de Presupuesto. Sin embargo, los consejos fiscales independientes le hacen ver, pueden criticar y pueden incluso diferir de determinada política fiscal respecto del ministro de Hacienda, y lo hacen ver eso públicamente en sendos informes técnicos y en presentaciones al Poder Legislativo correspondiente. Pero Klaus, entiendo los informes técnicos, entiendo cuando le hacen presente al Poder Legislativo, es más, me imagino eventualmente una suerte de acusación constitucional en contra de un ministro de Hacienda por no haberle hecho caso al Consejo Fiscal, no tengo idea, pero, o una interpelación al menos, digamos. O sea, podría, me imagino eso. Pero hoy día, eso finalmente en cierta forma ocurre
y ha ocurrido típicamente en los 90, cuando se producen discrepancias entre la interpretación que tiene el Consejo del Banco Central y lo que hace el Ejecutivo. Y el Consejo Central sí tiene un arma, que es la política monetaria. Entonces, finalmente, ¿por qué esta tercera interfase, digamos, si hoy día efectivamente hay un consejo con características parecidas? Precisamente porque la política fiscal no es delegable a terceros por el gobierno de turno, por algo que cuenta con... Claro, pero ¿es más fuerte una recomendación o la política monetaria? Porque si el Consejo del Banco Central no está de acuerdo con la política fiscal, lo que hace es que vía política monetaria lo regula. Por supuesto, pero Nicolás, a cargo de la política monetaria no está el Ejecutivo en la mayoría de los países democráticos y de una institucionalidad macroeconómica evolucionada del mundo. Claro. Desde Estados Unidos hasta Japón, desde Canadá hasta la Unión Monetaria Europea. Pasando por nosotros. Desde Perú hasta Chile, la política monetaria la ejerce un órgano independiente y técnico. Pero la política fiscal, porque implica la administración de los gastos e ingresos del Estado, está a cargo de un gobierno democráticamente elegido y por tanto es indelegable en terceros, en un órgano de un consejo fiscal. Eso es básicamente la diferencia. No, de acuerdo, está bien. Quería saber, independiente que el Consejo Fiscal Asesor no está funcionando bajo la ley, por lo tanto hay temas donde no está participando todavía, tengo entendido, por ejemplo, no sé, por el precio del cobre a futuro, en la nueva ley tengo entendido que van a estar como observadores del tema del PIB tendencial, como observadores también con el precio de referencia del cobre, ¿ya? Pero ¿cómo están viendo la discusión hoy respecto de estas cifras a futuro y poder reducir el déficit estructural en los términos que los está planteando el gobierno y con una variable que hay que parece que el PIB se va a ir mejorando y que la economía se va a ir reactivando también a largo plazo? Sobre eso, estimada Consuelo, lamentablemente... No se puede pronunciar. No me puedo pronunciar. ¿Qué es lamentable? Porque precisamente esto van a ser evaluaciones técnicamente fundadas, discutidas internamente, también discutidas con Hacienda en la elección de presupuesto, sobre la cual vamos a tener una posición institucional como Consejo. Y por tanto, si me hubiese invitado hace una semana atrás como analista independiente, te habría dicho todo. Y te lo hubiese respondido. Pero si te invitamos, Klaus, pero andaba en algún viaje. No Así sé. Es. Literalmente. No pude, lamentablemente. Estamos en la semana pasada. Pero marcamos el precedente, Klaus. O sea, yo creo que tú tienes una obligación moral. Ninguna obligación moral superiores con el Consejo Fiscal Asesor. Así que no nos hemos siquiera reunido, Consuelo. Yo tengo un enorme respeto, yo creo que tengo magníficos colegas en este nuevo Consejo Fiscal Asesor. ¿Quiénes son? Y son doña Andrea Tocman, que es... yo tengo aquí el... segundo, el tercer nombrado, aparte de Andrea y yo, es don Jorge Rodríguez Cabello, que es un experto en materia presupuestaria, trabajado en 2 distintas administraciones del Ministerio de Hacienda. Sí. Tercero, ahí somos 3. Son los 3 nuevos, ¿no? Son los 3 nuevos. Claro, y los 2 antiguos son Gonzalo Sangüesa y Aldo Lema. En general son personas que han tenido mucha experiencia en materia o monetaria, o fiscal, o macroeconómica, y por tanto estoy muy contento con la composición de este congreso, de este consejo muy técnico. Esto es un consejo ad honorem, ¿no? Es totalmente ad honorem, o ad hodendum, como diría mi padre, en vez de ad honorem, pero ciertamente no recibimos ninguna remuneración. Esto también cambiaría eventualmente con el futuro Consejo Fiscal Independiente, que tendría mucho más funciones, como mencionó Consuelo ya, mucho más tarea, mucho más horas de trabajo. Más exclusiones seguramente de profesionales, te debe impedir. Muy posiblemente. Te va a impedir seguramente actuar en un montón de otras cosas. Muy posiblemente. La idea es que las personas que están hoy en día, si es que la ley y por esas cosas de la vida del Consejo saliera rápido, es que ustedes puedan seguir. Me imagino que si ya te nombraron presidente, podría... No hay un impedimento, pero eso depende totalmente de la decisión del presidente de la República. El presidente de la República nombra candidatos, los 4, y él a su vez nombra al presidente sin consulta con el Senado, y nombra a 4 candidatos y se los propone al Senado de la República, que luego los toma o los rechaza como el Banco Central. Don Klaus Schmidt-Hebel, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.
por la hora estamos, ¿no? Sí, ¿Estamos? ya Sí, está. tenemos que Tiraron la música y Todo. todo. Yo quería llamar la atención, me imagino que Klaus Schmidt-Hebel también está mirando estos temas. Hay cumbre del G7 en Canadá, la guerra por Twitter ya, pero desatadísima, porque Donald Trump llega completamente solo, ¿ya? Y Macron y todo el resto, y todos los jovencitos de la película también, Trudeau, en fin, están en una parada bien dura respecto de las negociaciones sobre comercio que se van a dar informalmente, pero eso es lo que está detrás, ¿verdad? Me hubiese encantado opinar sobre eso, pero bueno, otro día. No, di una tienes cosa. un minuto, ¿eh? Tienes un minuto, no hay problema. Nos acaban de ver, Bueno, vamos. yo estoy claramente con los 6 del G7 distinto de la posición de Trump. Yo creo que es impresentable y viola todo tipo de acuerdos transatlánticos de que Trump le coloque aranceles aún limitados, ¿no es cierto?, a acero, aluminio y quizás otras cosas, a sus partners europeos y más impresentable todavía a sus socios del NAFTA, que son Canadá, que es miembro del G7, y México, que no lo son. Esto quiebra las confianzas, es una muy mala señal. Es muy distinto lo que haga con China en su cosa bilateral y su pelea por el no respeto de los derechos intelectuales y propiedad intelectual de los chinos, que los violan sistemática y groseramente respecto de toda propiedad intelectual de valor industrial en el mundo, pero otra cosa es hacerlo con los europeos, con los canadienses y con los mexicanos. Aún así, bueno, en su cadena de tweets de esta mañana, el presidente, que Macron ayer entró en la diplomacia tuitera. Además le sacó el piso, sí, todo el apoyo. Claro, pero ponte tú, dice Donald Trump en un tuit hace 2 horas, 7 de la mañana, dice, Canadá resulta que nos cobra 270% de aranceles en todos los productos lácteos. Les apuesto que ustedes no sabían eso. O sea, llega también criticando políticas de vuelta. Bueno, pero eso es sujeto de negociaciones bilaterales para profundizar el NAFTA y no debilitarlo. Nosotros acabamos de cerrar bastante exitosamente las negociaciones como Chile para profundizar el acuerdo con la Unión Europea. Y precisamente los europeos tenían también ciertas restricciones y cuotas que implicaban altísimos aranceles para productos chilenos de exportación como carne de cerdos, como leche y otros. Uno se sienta, lo negocia, da beneficio y pasa a profundizar NAFTA en ese caso, o profundizar el acuerdo chileno con la Unión Europea y no debilitarlo con tuiteos políticos. No lo dinamita. Klaus, muchísimas gracias. Gracias. Ahora. Fin de semana. Ahora no nos vamos, sino que nos lleva Bárbara Espejo en lugares notables. Nos vemos el lunes, buenos días. Chao.